Esperanza TV. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y agradecido con Dios por estar y compartir la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a inclinar el rostro para pedirle al Señor dirección y poder estudiar su santa palabra en esta noche. Inclinemos el rostro para orar. Oremos. Maravilloso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta semana nueva que estamos iniciando y ya, Señor, en la entrada del segundo día, Señor, de esta semana, te agradecemos, Padre Santo, por todo lo vivido, Señor, y te pedimos que nos acompañes en el resto de la semana. Pero en este momento, Señor, también queremos suplicar tu Santo Espíritu para que sea derramado sobre todas aquellas personas que están escuchando y nos están viendo, Señor. Que este mensaje no sea de palabra humana, palabra mía, sino sea tu Santo Espíritu, Señor, quien hable y pueda, Señor, ayudar a más de una persona, Padre Santo, o nos pueda ayudar a más de una persona, Señor, a tomar la decisión de caminar contigo siempre, Señor, día a día. Gracias, Señor, por todos los medios y las oportunidades que nos das de estudiar tu santa palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos, Padre. Amén. Bien, como se dijo ahora o se anunció, el tema de esta noche se llama La primogenitura espiritual. Vamos a ir al libro de Números capítulo número 3 y verso números de 45, que era la lectura bíblica. Y vamos a analizar un poquito este versículo para sacar y desmenuzar algunas ideas importantes sobre qué es la primogenitura o qué era la primogenitura. Porque nosotros tenemos muy claro que el primogénito es el hijo, digamos que el hijo mayor, el primer hijo que tienen los padres, ¿verdad? Al que traen a la vida o al que dan luz, ¿verdad? En este caso, la madre. Pero la primogenitura, desde un término espiritual, tenía un gran significado, tenía un significado importantísimo. De hecho, yo recuerdo que yo crecí, yo no soy el primogénito, ¿verdad?, entre mis hermanos, pero yo crecí siempre preguntándome por qué Dios a los primogénitos los bendice, ¿verdad? Y qué tenían apartados y especiales. Y eso era algo que yo siempre me he preguntado. Pero cuando yo le digamos en Números capítulo número 3 y versículos de 45, aquí Dios le habla a Moisés y Moisés le tiene que hablar al pueblo israelita, ¿verdad? Como su vocero. Y dice que toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que el lugar que tenían los primogénitos dentro de la familia, dentro de la congregación, dentro del núcleo, donde se relacionaran, donde convivieran, lo iban a tomar los levitas. Entonces, yo hago la pregunta, ¿quiénes eran los levitas? Los descendientes de Leví, por supuesto. ¿Cuál era el rol de ellos? Eran ejercer las funciones del santuario, administrarlo, servirlo. Los sacerdotes eran levitas. De hecho, recordemos aquel pasaje en el libro, y no lo vamos a buscar, pero en el libro sí de Números, en el capítulo número 8, sí más adelante, donde los hijos de Aarón, después de ser consagrados, Nadab y Abiú, lamentablemente perdieron la vida por ofrecer fuego o incienso extraño. Entonces, los levitas como que vienen a suplir o a hacer el relevo del ejercicio que hacían los primogénitos. Esto es una enseñanza importantísima porque, valga la redundancia, a mí me enseña que el sacerdocio siempre ha existido. No ha existido el sacerdocio desde que se levantó el santuario en el desierto. No. Desde antes de Moisés, desde antes del Sinaí, desde antes que se dieron los 10 mandamientos en el Sinaí, siempre se ha ejercido el sacerdocio. Entonces, los primogénitos, hubo un cambio de funciones, hubo un cambio o un reemplazo. Ya esa función que iban a tener los levitas lo tuvieron antes los primogénitos. Y noten qué interesante, porque en 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9, esto es para nosotros, ¿verdad? Ya es Nuevo Testamento. Y es un versículo muy, muy conocido. A mí me dice, en 1 de San Pedro capítulo 2 y versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis
dice las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué quiero yo ahora entender con esto? Linaje escogido. O sea, nosotros somos primogénitos, linaje escogido, real sacerdocio. Y si nos vamos un poco más atrás, otra vez en Números, quiero que ustedes analicen Números, capítulo número 9. Capítulo número 9, disculpen, capítulo número 8 y versículo 17. Vean lo que decía el Señor de la consagración de los levitas. Dice el Señor ahí en ese pasaje, el versículo 5 antes, leo para ustedes, dice, Jehová habló a Moisés y le dijo, aparta a los levitas de entre los demás hijos de Israel y haz expiación por ellos. Los levitas iban a venir a suplir el rol que iban a tener, ¿quiénes? Los primogénitos dentro de la familia. Ahora, en el versículo número 17 dice, porque mío es todo primogénito entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales. Desde el día que yo hería todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. O sea, son santificados. Real sacerdocio, linaje escogido. Y noten qué interesante, porque no quiero hablar de una primogenitura real, o sea, que solo los hermanos y mayores, ¿verdad? Los hijos mayores, sino es una primogenitura espiritual. Vean qué interesante, hermanos, que nos están viendo y escuchando a través del canal Esperanza TV y a través de las redes sociales, que Dios nos da a nosotros un designio, el primogénito, el hijo sobre el cual ha ejercido un sacerdocio, sobre el cual tiene que ejercer un sacerdocio en la familia. Pero yo no estoy hablando literalmente de un hijo, todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos que tener una primogenitura espiritual. Y quiero analizar en esta noche la historia de Esaú. Vayamos a Génesis 25, porque este hombre despreció su primogenitura. Y es algo que no nos podemos dar el lujo, sí, de hacerlo. Llámese primogenitura a sacerdocio. Es lo mismo. Nada más que se cambian sí los roles. Pero la función, lo importante, la santificación, el ser llamados representantes de Cristo, es lo mismo. Entonces, la primogenitura espiritual viene siendo como ejercer el sacerdocio, que a veces nosotros decimos, porque el Espíritu de Profecía es claro en que el sacerdocio en el hogar lo debe cumplir ¿quién? El padre de familia. Pero en mi vida, yo, en mi ser, en mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, el sacerdocio, lo tengo que ejercer yo, obviamente. En mi ámbito, en mi familia, en mis hermanos, yo tengo que levantar el altar de Cristo. Entonces, qué importante es estudiar esta historia de Esaú, porque no nos estamos enfocando en Jacob. Yo me estoy enfocando en Esaú. ¿Por qué decía en Esaú? Porque Esaú desaprovechó, menospreció una bendición de Dios, la primogenitura. Leo para ustedes Génesis 25, 27. Dice, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso se le llamó, bueno, hacer un paréntesis, por eso se le llamó a Esaú Edom, porque era amante de la carne, ¿verdad? Y Edom significa el rojo, pero el rojizo de los animales, la carne animal. Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Oigan ustedes, es que yo quiero que ustedes entiendan algo. Esaú, por voluntad de Dios, o por naturaleza, o por que así lo designó Dios, era el primogénito. Recordemos algo,
la simiente de la mujer de Sem, sabían ellos, todos los descendientes, que de ahí iba a venir el Mesías y tenían que mantener una descendencia en los caminos de Dios. Y ese era el celo, el orgullo, la bendición, lo especial que hacía ser primogénito y primogénito y primogénito. Tenían que conservar bien la simiente. Y eso le correspondía a Esaú, porque él era el hijo mayor. Nació por unos segundos, unos minutos, yo no sé. Pero Esaú, de quien era la primogenitura física, la desaprovecha. Y hay otro muchacho, su hermano Jacob, que aunque no es el primogénito, él anhela ser parte de la simiente, del linaje escogido. ¿Saben por qué sí del linaje escogido? Porque era el linaje de Cristo. Ahí era su descendencia era de donde iba a venir el Mesías. Y sus padres lo sabían. Rebeca lo sabía Isaac. Dice el libro, Patriarcas y Profetas, en el capítulo Jacob y Esaú, dice que cuando Dios le profetizó a sus padres que el mayor, su hijo mayor, iba a servir al menor, después de esa pelea que había en el vientre ¿sí? de Rebeca, y esa pelea que se decían, y Rebeca decía, ¿por qué? Yo no quiero entonces esto. Y el Señor, que le hace un ultrasonido, le profetiza y le dice, el mayor servirá al menor. Rebeca entendió eso, lo comprendió y lo guardó en su corazón. Isaac no. Isaac amaba más a Esaú. Isaac quería que Esaú fuera el primogénito, que Esaú fuera el que conservara el linaje, la descendencia, la simiente. Rebeca no. Rebeca guardaba las palabras en su corazón y al mirar la conducta, el comportamiento entre ellos, Rebeca decía claramente, Jacob ama a Dios. En cambio, Esaú es vacilante. Y quiero leer para ustedes, vean, por ejemplo, ahí en Génesis 26, versículo número 34. Cuando Esaú tenía 40 años, dice que tomóse por mujer a Judith, hija de Beri, el eteo, y a Basemat, hija de Elón, el eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Dice el libro de Patriarcas y Profetas, capítulo Jacob y Esaú, dice que jamás Esaú, que tuvo que haber tomado a mujeres de otras naciones, otros pueblos. ¿Por qué? Porque eran pueblos paganos y esas mujeres servían a dioses paganos. Y dice que Esaú era un carácter vacilante. A Isaac, su padre, le encantaba escuchar las historias de Esaú, que todas las historias y todas las anécdotas y vivencias cuando iba, ¿qué? De casa. E Isaac le encantaba más Esaú porque era un muchacho que obraba, hacía obras, le encantaba su comida, le traía una comida exquisita, le gustaba lo que le cocinaba, lo chineaba y lo prefería hacer por eso. Rebeca, en su sensatez, pensaba y decía, pero ¿cómo es posible que entre mis dos hijos, yo escuché a Dios cuando a mí me hizo el ultrasonido, me dijo, el mayor servirá al menor? ¿Y cómo es posible que Isaac, o sea, el esposo, quiera y pretenda que la primogenitura la lleve Esaú cuando es un joven o es un hombre vacilante, cuando anda y menosprecia completamente las cosas santificadas o santas? Por ejemplo, si Dios dijo, no tomen mujeres extranjeras o paganas, y se lo dijo a Abraham, para decírselo a usted, Isaac, yo soy parte de la voluntad de Dios, ¿cómo es posible que Esaú, sabiendo lo mismo, nuestras historias y lo que Dios envía, desobedezca lo que el Señor envía a hacer? No puede ser que un hombre así, un muchacho así, lleve la primogenitura, la bendición, el rol de sacerdocio. Y Rebeca decía, en cambio Jacob vive frustrado. Jacob vive frustrado porque Jacob físicamente no es el primogénito, pero él anhela hacerlo. Y ahí ocurre un plan en Rebeca. Vamos al libro de Génesis, el capítulo número 27. Versículo 1 dice,
Recuerden que ya Esaú había menospreciado su primogenitura. La vendió por un plato de lentejas, por un guiso de lentejas. ¿Para qué me sirve ser sacerdote de Dios? ¿Para qué me sirve? Eso no es nada, me estoy muriendo de hambre. O sea, por los placeres, dijo, no, yo renuncio a aquello que alguna vez Dios me llamó y yo le hice caso por mi papá, por mi mamá. Pero no, yo ahorita me estoy muriendo de hambre y eso es lo que quiero, los placeres, el placer. Entonces, llega y renuncia, menosprecia, la desecha. Y ahí, espiritualmente hablando o simbólicamente hablando, hay un muchacho que anhela eso. Aunque lo hace mal, ese también se equivoca. En el capítulo 27, aconteció, dice en el versículo 1, que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Él respondió, aquí estoy. Ya soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. Hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo que tráeme, que caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí 2 buenos jabritos, dice, de las jabras, y haré con ellos un guisado para tu padre, como a él le gusta. Y tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Y ahí Jacob pone un pero yo soy lampiño, mi hermano es velloso, que mi padre va a detectar la mentira y me va a maldecir y me va a odiar. Rebeca dice, yo asumo la maldición que te va a caer. Y queridos hermanos, no es justificar a Jacob ni a Rebeca, porque su acción estuvo mala. Falta de fe. Pero el corazón de ellos, su mente, su amor a Dios era real. Aquí hay como un 2 contra 2. Isaac estaba equivocado. Isaac no recordaba el ultrasonido sí de Dios. Isaac no lo recordaba. Isaac se enamoró, se quedó ciego, literal, en serio, y también espiritual, y quería que fuera Esaú. Quizás era su hijo favorito, porque le traía comida, porque disfrutaba, porque, o sea, lo conquistó con la comida. Y las cosas no son así. Las cosas no son así. Y Isaac perdió, desechó en ese momento, olvidó las palabras de Dios. Lo que le había dicho muchos años antes cuando esos hijos están en el vientre de Rebeca. Qué interesante aquí porque, bueno, viene el engaño, completa y absolutamente el engaño. Y el libro de Patriarcas y Profetas dice que cuando Jacob llegó e Isaac le da de comer Jacob, e Isaac, ¿verdad? Que pregunta que tu voz es de Jacob, pero dice, pero tus brazos, todo es de Esaú. Y lo bendice, y ora, y sale de su presencia. Y al rato, ¿quién llega? Esaú. Nada más y nada menos que Esaú llega. Y cuando Esaú llega, le dice, levántate, padre, levántate, porque te voy a dar de comer para que me bendigas. Y dice, ¿quién eres? Dice que Isaac dice, ¿quién eres tú? Y se levanta asustado. Y dice el libro de Patriarcas y Profetas que ahí él escuchó al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo, así él sintió, le dijo, se le habló a su mente, le dice, ya bendijiste al primogénito que tienes que bendecir. Y es interesante porque Isaac no le da una bendición a Esaú. Dice el versículo número 37. Dice, Isaac respondió a Esaú diciéndole, yo lo he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino lo he provisto. ¿Qué pues haré por ti ahora, hijo mío? Y es que Isaac, el Espíritu Santo le estaba hablando, y le estaba diciendo, no
bendiga a Esaú, porque no es digno. No bendiga a Esaú, porque quien desecha, vende mi primogenitura al sacerdocio que se le ha otorgado y vacila como él se vacila, será desechado. Y vean qué interesante, porque vamos a ir a Hebreos 12. ¿Qué habla el Nuevo Testamento de Esaú? Hebreos 12. Leo para ustedes en Hebreos 12. Hebreos 12 y el versículo número 16. Escuchen esto, por favor. Recuerden el antecedente de él. Anduvo con mujeres paganas y probablemente terminó adorando a otros dioses. Pero vean lo que dice el Nuevo Testamento de él en Hebreos 12. Dice que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué significa la palabra profano? Quitarse la santidad, salirse de la santidad. Y eso fue lo que hizo Esaú. Esaú se salió de la santidad, Esaú se salió del sacerdocio, Esaú se salió del linaje por voluntad, porque él así lo quiso, él lo desechó, lo menospreció. No sé cuántas oportunidades le dio Dios, no sé cuántas oportunidades nos da Dios a nosotros día a día. Y nosotros muchas veces somos vacilantes, vacilamos mucho. Y Esaú se lo hizo. Y dice aquí, por una comida, por un placer. E Isaac, ustedes saben que Isaac iba por el mismo ese camino quizás, pero ahí Isaac se dio cuenta y el Espíritu Santo se le habló y lo escuchó. Y él decidió y dijo, yo bendije a tu hermano y le di todo lo tuyo. Y no fue él el que habló, fue el Espíritu Santo a través de él. Dice el versículo 17 en Hebreos 12, ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, escuchen esto, Esaú llorándole, dice, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Eso es lo que le llamamos, se le acabó el Espíritu Santo. Es decir, ya el Espíritu Santo no le hablaba más a Esaú. Y si ustedes ven la respuesta que tuvo Esaú al finalizar esa conversación fue, cuando muera mi padre, ¿mataré a quién? A Jacob, mi hermano. Y mis hermanos, esta enseñanza es para nosotros. Porque quizás nosotros somos vacilantes por placeres. Somos vacilantes por dificultades. Somos vacilantes con la primogenitura, con el rol de sacerdocio, con el rol de ser linaje de Cristo, con el rol de ser primogénitos, espiritualmente hablando. Yo me pregunto, Esaú lloró, y dice el libro de Patriarcas y Profetas que su arrepentimiento no fue para nada genuino. Él lloró por las consecuencias, no recibió la bendición de su padre. Él quería mucho a su papá y anhelaba eso, pero no era porque quería tener un compromiso con Dios, sino simple y sencillamente por orgullo, porque yo soy el mayor y véanme, yo soy el mayor y mi papá y yo nos llevamos muy bien. Pero qué interesante esto, porque más allá de eso, él era muy vacilante. Y para nosotros es una enseñanza tan grande y tan importante porque, sinceramente, hay que tener mucho cuidado. Porque luego de que el Espíritu Santo abandonó a Esaú, pero no fue que el Espíritu Santo se fue prácticamente, sino fue Esaú el que echó al Espíritu Santo, Esaú se vuelca contra Jacob y lo quiere matar. Pero Dios actúa a favor de Jacob. Y con esto yo quiero sí terminar. Porque Jacob, en su amor a Dios, en su celo, en su anhelo, y eso es lo más importante, la fe. Aunque nosotros muchas veces sufrimos porque nuestras obras son malas o porque no hacemos buenas obras, créanme que más allá de eso, lo más importante es enamorarnos de Cristo. Jacob se equivocó, Rebeca se equivocó, les faltó fe. Porque si ellos hubieran permitido que Dios actuara y que fuera Jacob el que llevara
esa primogenitura espiritual sin que ellos intervinieran en engaño, en desgracia. Tuvieron que asumir las consecuencias y fue muy doloroso porque un muchacho o un muchachito como Jacob no volvió a ver a su madre, nunca más volvió a ver a su madre. Se tuvo que ir desterrado allá donde un tío que lo engañó también y miraba las consecuencias y él dijo, esto es lo que se siente, lo que yo hice, mi nombre, ¿qué significa? Engañador, mentiroso. Y Jacob en su culpa mucho tiempo, su pesar, trabajando y trabajando, viendo cómo su tío también lo engañó, lleno de hijos, cometiendo errores, pero tenía 2 esposas. Y Jacob, sintiéndose miserable, en algún momento a él le llega una noticia de que su hermano Esaú viene a encuentro a toparlo y que viene con 400 hombres. Y Jacob dijo, ¿cómo es posible? Me llegó la hora, las consecuencias, ahora sí voy a pagar lo que hice. Y yo me equivoqué, sí, pero yo lo único que quería es recibir o estar en la simiente de Cristo, recibir esa primogenitura, recibir ese sacerdocio. Pero Dios en su grande amor, Dios llega y Dios actúa en Jacob. Primero Jacob tiene una lucha con un ángel que es Cristo. Y le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Cuál es tu nombre, Jacob? Bueno, pues ya no te vas a llamar Jacob, te llamarás Israel porque has vencido y eres un campeón. Y ese nombre, más allá de que Israel, que es la nación o fue la nación de la cual descienden las 12 tribus, el pueblo amado de Dios, más allá de eso, Israel significó que Jacob, Dios le transformó su corazón, su carácter, lo cual tenemos que transformar para ir al reino de los cielos. Qué importante es esto, porque Jacob se sintió perdonado, se sintió que ya no era un engañador, y eso quizás para los demás no lo ven, pero Dios sí lo ve, y Dios transforma nuestros corazones completa y absolutamente. Jacob llegó, dice que ojeando, porque la lucha con el ángel le dejó un problema en su cadera. Y Dios interviene tanto, que dice el libro de Patriarcas y Profetas, que cuando Esaú, esa noche antes de que se encontrara, Dios actúa y Dios aparece en sueños a Esaú. Y Esaú ve un sueño a su hermano Jacob, ojeando, todo golpeado, lastimado, todo dolido. Y le dijo que no le hiciera ningún daño a su hermano. Y por eso fue que cuando tuvieron el encuentro, quizás misericordia, quizás lástima, no sé, pero le perdonó la vida. Y tras de eso, Jacob, que tuvo también una pureza en su ser, porque fue él la reconciliación con ese hermano que en algún momento quizás también le falló. Queridos hermanos, lo que yo les quiero inculcar en esta noche es, tengamos mucho cuidado con la primogenitura que Dios nos ha dado espiritualmente hablando, con el sacerdocio. Yo leí ahora al principio quiénes eran los levitas. ¿Quiénes somos hacia nosotros hoy en día? ¿Qué estamos haciendo en nuestro hogar por levantar el altar de Cristo? ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas por levantar el altar de Cristo cuando nos levantamos, cuando nos dormimos? ¿O estamos prefiriendo los placeres como lo hizo Esaú? Tengamos mucho cuidado porque Esaú, de desobediencia en desobediencia, en desobediencia, en desobediencia, prácticamente él echó el Espíritu Santo y no se dio cuenta y después con lágrimas, pero ya era muy tarde. Yo los quiero invitar en esta noche a que ojalá podamos hacer un pacto con Dios de nacer de nuevo. No importa lo que usted haya hecho, se haya burlado de Dios en la cara. No digo que esté bien jamás. Yo no lo podría quizás permitir si se burlan de mí en la cara, si me hacen un mal, pero yo soy un ser humano. Yo soy una persona pecaminosa, pecadora como muchos que existen. Pero el amor de Dios es distinto. Dios ama, Dios perdona, Dios borra, Dios elimina. Dios te pone una corona y Dios te dice, naces de nuevo, eres nuevo. Yo olvido tu pasado. Y quiero invitarlos en esta noche a tener una oración especial por eso.
para que hoy domingo, 12 de noviembre, usted pueda entregarle la vida a Cristo Jesús nuevamente, aunque quizás ya lo ha hecho muchas veces, y no solo a través de un bautismo en las aguas bautismales de nuestras iglesias, sino un bautismo espiritual, un bautismo que quizás usted ha dejado de hacer cosas o no le nacen hacer cosas. Pero es que más allá de eso, somos bendecidos y tenemos una responsabilidad, pero también hay un peligro ahí, latente, y el peligro latente es que se nos cierre la gracia, que perdamos el Espíritu Santo. Quiero orar con ustedes en esta noche para terminarse también y pedirle a Dios que ojalá a todos nosotros, yo aquí, ustedes en sus hogares, podamos hacer ese pacto y dejar ya esa tibieza de ofrecerle a Dios a medias, de vacilar, de desobedecer y inculcarnos más bajo sus alas. Vamos a orar, oremos. Maravilloso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te queremos dar las gracias, Señor, por este día, pero también, Señor, quiero hacer una petición muy especial por todas aquellas personas que nos están observando, Señor, y también una petición especial por las peticiones que tienen esas personas que nos están observando, Señor. Quizás ellos tienen familiares, amigos, hermanos, que ellos sienten, Señor, que están abandonando o no están tomando ese, Señor, su rol de sacerdocio, su rol de primogénito, Señor, como debe ser. Padre Santo, perdónanos, Señor, si hemos fallado, si no hemos sido constantes o fieles en tu palabra, en tu poder. Y pongo en tus manos, Señor, a todas esas personas para que regresen a casa, los que se han ido, y para que decidan, Señor, abandonar el pecado a aquellos que están adentro, pero quizás, Señor, el mundo los absorbe, los atrae, les es deleitoso y han vendido su primogenitura más de una vez, Señor. Que no corran la misma suerte, por favor, que Esaú, Señor. Pero Padre Santo, por favor, yo sé que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Y Señor, háblanos, Padre Santo, háblanos, por favor. Háblanos, Señor, y no nos sueltes nunca, Padre, de tu mano. Gracias por todo, Señor, y acompáñanos siempre por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, oramos, Señor. Amén. Amén. Feliz noche.